Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Entramos hoy día a la cuarta y última sesión de nuestro curso Aspectos Básicos sobre Seguridad Ciudadana, sobre crimen y seguridad. Em, Como ustedes han visto y han participado estos días, hemos hecho un recorrido interesante por varios temas. Uno sobre cómo nos encontramos, segundo, qué planes existen, tercero, cómo puede diseñarse, pensarse una intervención en estos temas. Y hoy día entramos en un asunto que nos parece vital, que es la medición del delito. Eh, Nos ocupaba mucho este tema por la necesidad de que cualquier intervención tenga resultados medibles y además auditables. Y existen lamentablemente demasiados usos irregulares, impropios, no siempre malintencionados, pero no por ello menos nocivos, de los datos respecto al crimen. Entonces, en ese sentido, nos acompaña hoy día Cristian Campos, que es experto en investigación y sobre todo en métodos de investigación, para hablarnos sobre la medición del delito. La idea, como siempre, ha sido que tengamos una conversa de unos 40, 50 minutos y después dar espacio a que ustedes puedan hacer preguntas acordes a la discusión que nos acompaña. Así que, Cristian, bienvenido y nuevamente gracias por tu tiempo y yo estoy por aquí mientras escuchamos tu presentación. Dale, Nicolás, muchas gracias por la presentación. Yo quisiera saber si es que me ayudas con los mensajes del chat de Haber, porque no lo puedo manejar rápidamente. Al término de tu exposición, haremos una revisión de mensajes para responder las preguntas que tengan. Ya, sí, me parece más ordenado. Ya, listo, gracias. Buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Cristian Campos Vázquez, soy investigador asociado en el Instituto de Criminología y docente en los programas formativos del instituto. De hecho, en el Instituto de Criminología tenemos un curso especializado sobre medición del delito, del que he tomado algunos elementos para esta masterclass de 60 minutos aproximadamente. Es importante que sepan que el título de la clase marca los elementos para descomponer la sesión en 3 partes mínimas. Primero nos preguntamos por el delito, por el delito en cuanto a fenómeno social. En segundo lugar, nos preguntamos por la medición del delito, cómo nos acercamos a este fenómeno para producir datos. Y tercero, nos preguntamos por el cómo medimos el delito, principalmente en el Perú, que implica pasar por las bases de datos disponibles a nivel nacional. Sin embargo, por tratarse de un curso para candidatos y equipos políticos que se encargarán de las decisiones en materia de seguridad y control criminal, les propongo añadir una sección adicional e introductoria también, que denominaremos parte 0. Parte 0, primera idea. Disculpen, el objetivo de la sesión apunta a mostrar la ceguera institucional respecto al tema de crimen y control del crimen que tenemos en el país y que hemos tenido al menos en los últimos desde siempre. Primera idea, la toma de decisiones en el Estado. Cuando llegue el momento, los representantes políticos se instalan en Palacio, en las oficinas del Ejecutivo, en el Congreso y comienzan a tomar decisiones en temas muy, muy diversos. Salud universal, gratuita y segura, educación superior de calidad, la protección de la juventud y la seguridad ciudadana. El sustrato mínimo aceptado y promovido por tendencias globales en torno a la nueva gestión pública es el uso de evidencias para la toma de decisiones. Y la evidencia no es más que la prueba válida y confiable de que un conjunto de afirmaciones científicas tienen un sustento y que además son reconocidas, tanto las afirmaciones como los sustentos, por una comunidad de pares, por la comunidad científica internacional. De manera que básicamente se trata de un estándar que busca promover las decisiones políticas basadas en ciencia. Y la ciencia implica, sine qua non, la producción, la sistematización y la divulgación de datos. De manera que la toma de decisiones en el Estado debe sostenerse sine qua non en datos. Esa es primera idea. Segunda idea. Como señalábamos, los datos son el sustrato mínimo de la ciencia y de la toma de decisiones políticas. Verán que existe un peso enorme en que los datos estén expuestos de cierta manera favorable a la toma de decisiones.
Es decir, la producción de gráficos, de barras, de tipo pie, los gráficos de línea, gráficos de dispersión, entre otros, deberían acomodarse para que con facilidad el tomador de decisiones lo mire, lo interprete y decida algo. Sin embargo, también es fundamental preguntarse por otra cosa, por cómo así surgen los datos, cómo así son usados para generar estos gráficos que les cuento y además ser colocados en una diapositiva o en un pedazo de papel. ¿De dónde salió el dato? ¿De una tienda? ¿O estuvo bajo una roca en el fondo de un río? ¿Se trata tal vez de un producto natural, entre comillas, como una fruta que sale del árbol? La respuesta evidentemente es no. Y esto es porque el dato es una tecnología. El dato, como el texto, como la vacuna, como un auto, como las computadoras, son tecnología. Es decir, el creador le da la forma que desea a su invención. Los datos se crean y, con más precisión, los datos se producen. Entonces, si hasta este punto convenimos que existe un proceso que crea los datos, en este proceso, que va a variar según la disciplina correspondiente, porque tenemos desde ciencias básicas, ciencias naturales, hasta ciencias sociales, participarán de ese proceso de la producción de datos diversos actores. Investigadores, asistentes, coordinadores, personal de laboratorio, responsables de campo, codificadores, encuestadores, observadores, registradores, entrevistadores, entre otros. Y todos ellos con conocimientos, con habilidades, con responsabilidades, siguiendo un procedimiento en el marco de la metodología que emplea instrumentos para producir los datos. De manera que sus acciones están marcadas por protocolos que consideran alcances, rutas de campo, cuotas, criterios de muestra, técnicas de rapport, estrategias metodológicas, y sus instrumentos están organizados en función de diversos criterios, con variables, con definiciones claras, más, menos claras, con categorías mutuamente excluyentes y conjuntamente exhaustivas dentro del mismo sistema de categorías, instrumentos definidos con escalas de medición diversas, con criterios y baremos de registro, con pruebas de constatación empírica, etc. Todo un lenguaje técnico que se realiza con un propósito. ¿Qué se hace todo esto? Es muy sencillo. Cada uno de nosotros podría inventarse los criterios que desee para estimar la cantidad de delitos que hay en un espacio y tiempo. Elijo un distrito, Miraflores, y digo, ya, voy a contar cuántos delitos ocurren de lunes a viernes en esta semana de fiestas. Sin embargo, la ciencia, el método científico, prepondera la explicitación de metodologías que permiten que ese fenómeno de allá afuera, el fenómeno que existe en el mundo real, que escuchamos, que oímos, que leemos, que nos ha pasado, que sabemos que existe, por ejemplo el homicidio, quede representado en un gráfico de línea en mi diagnóstico escrito de política pública. El fenómeno es diferente del dato. El fenómeno es diferente del gráfico. No es el gráfico en sí mismo. Ver un dato o un gráfico de homicidio no significa que es el homicidio. Son cosas diferentes. El dato o el gráfico busca representar aquello que está en el mundo exterior y que yo no puedo meter en una bolsa y traer a mi laboratorio, abrir la bolsa y que entre a mi papel. No se trata así. No se puede manejar así un fenómeno social como el delito. Es un fenómeno que tiene una forma, que se manifiesta de X manera, que alcanza X población, X territorio, y que además se mitiga de una manera Z, a través de una estrategia Z, y un largo etcétera. De manera que, como decía Nicolás al principio, y no siempre de mala manera, vemos datos que se usan, vemos gráficos que se difunden, pero no nos preguntamos por los elementos que debemos entender, que debemos mirar previamente para entender el dato, para entender la invención, para entender la tecnología. El dato, así como una máquina de helados o como una consola de videojuego, tiene y necesita unas instrucciones para su uso. En el caso del dato, para establecer algo que determinamos como límites interpretativos. Así, esta primera parte, la parte 0, busca recordar a candidatos y a equipos que los datos en cualquier materia se produjeron.
no se encontraron en la calle y se tomaron, se produjeron. Existieron un conjunto de decisiones que permitieron la existencia de estos datos. Y este proceso de producción nunca está exento de riesgos de pérdida de información, contaminación de muestras o malas praxis de aplicación. No todos los datos sirven para tomar todas las decisiones. Y esto es muy importante, no porque exista un dato a la mano, lo vamos a usar para tomar decisiones al más alto nivel político y funcional. Eso en términos generales no es una decisión correcta y no forma parte del abanico de herramientas que tiene un tomador de decisión del más alto nivel. De manera que, en realidad, de los políticos, de nuestros representantes, no necesariamente esperamos que sepan estadística, no necesariamente esperamos que sepan programar en R, Stata o Python, no necesitamos que sepan producir datos y que conozcan de instrumentos, pero sí esperamos que hagan preguntas básicas, que detecten errores evidentes y, más importante aún, que no decidan a ciegas. Si no hay respuestas claras, es mejor no anunciar ni decidir, porque podría dañar a alguien sin querer, porque podría implicar un gasto mal informado, es decir, pérdida de plata, o porque puede restar atención a otro delito urgente, que implicaría no solamente plata perdida, sino también tiempo perdido para resolver o para mitigar los factores que promueven la existencia del otro delito. Hasta aquí la parte 0 introductoria. Como señalé antes de preguntarnos por la medición del delito en sí misma, hay que preguntarnos por el delito de manera concreta. Y evidentemente no somos los primeros que lo hacemos. Hace más de 250 años que existe una disciplina internacionalmente conocida como la criminología, que se ha hecho diversas preguntas en torno al fenómeno delictivo, en torno a la cuestión criminal, tanto respecto a las respuestas de control como al delito en sí mismo, a su fenómeno. Tenemos teorías fundacionales que se preguntaron por quién delinque, por cuál era la forma del delincuente, por en qué pensaba. Posteriormente, la pregunta criminológica evoluciona a tratar de entender por qué es que se cometen los delitos, cuáles son las justificaciones, cuáles son los factores estructurales que podrían participar en las decisiones o en la estructura de razonamiento de los delincuentes. La pregunta criminológica hacia mediados del siglo pasado llegó a preguntarse por cómo es que un delincuente aprende a delinquir, teniendo como eje analítico los grupos y subculturas delictivas de jóvenes delincuentes, para finalmente llegar hacia finales del siglo pasado a formular una pregunta muy interesante que es más o menos en la que nos enmarcamos en esta exposición, que es la pregunta por el cómo se delinque. Y esta pasa por establecer cuáles son los factores, principalmente situacionales, que permitirían la ocurrencia de un evento delictivo puntual, de un evento concreto. Un evento que reúne a un agresor motivado, un evento que reúne a una víctima disponible y a un lugar con vigilancia ineficaz. Y esto es importante porque, para empezar, un delito no es solamente un concepto. Además, podemos entenderlo como un fenómeno social, y no solo como uno, sino como, de hecho, un fenómeno altamente heterogéneo, donde tenemos delitos conocidos como el robo, el hurto, el homicidio, y otros delitos que no podrían ser necesariamente comparables, como quizás la trata de personas, o la minería ilegal, o la falsificación de documentos, o la interrupción de servicios públicos, del funcionamiento de servicios públicos, y un larguísimo etcétera de formas que entendemos como delito. El Código Penal tiene más de 400 artículos, muchos de ellos son tipos penales, otros son agravantes, pero constituyen una diversidad gigante de delitos. Al mismo tiempo, la policía cataloga aproximadamente 500 modalidades delictivas al año, y tienen tipos en su interior. Algunos delitos afectan la vida, otros afectan el patrimonio, otros afectan la libertad, etc. Así seguimos mostrando que el delito termina siendo un fenómeno que tiene muchísimas caras, por lo tanto tiene muchísimas estructuras, y se puede entender de diversas maneras también. Si el delito se cometió individualmente, es una cosa diferente a si el delito se comete en grupo. Si el delito se puede asociar a un mercado legal, como la perversión de un mercado legal, quizás el contrabando, quizás
la tala ilegal, o un delito que pueda asociarse a un mercado de un commodity prohibido, como lo es la cocaína o las drogas sintéticas. Un delito puede asociarse también a al mercado de un objeto repudiable e ilegal en todo el mundo, como la pornografía infantil. De esta manera, lo clave es entender que cuando buscamos estudiar, no nos podemos hacer más que la pregunta de a qué delito nos enfrentamos. Y de hecho, esa es una de las síntesis de nuestro curso de teorías criminológicas, donde estudiamos diversas perspectivas que abordan el delito y que lo ponen al centro del análisis, para llegar finalmente a entender que el delito no se puede estudiar como un fenómeno social único, sino estudiar los elementos heterogéneos que constituyen sus manifestaciones más importantes, como son el homicidio per se, el robo per se, el lavado de activos per se, y un larguísimo etcétera. Por último, es importante también no confundir dos cosas respecto al delito. Más allá del control del delito y el delito que no es parte de esta clase, es un error común confundir percepción con delito. Percepción de inseguridad, percepción de temor al delito, miedo al delito, ansiedad frente al delito. El miedo no es un delito en sí mismo, es una manifestación psicológica respecto a cosas que nos dan miedo. Sin embargo, también nos generan miedo, ansiedad y una percepción de inseguridad diversas acciones que no necesariamente son delictivas, como peleas en el tráfico, como un cobrador que no quiere devolverte el pasaje completo, como alguien que te da un billete falso en la calle, como alguien que quiere pelearse contigo, entre otras manifestaciones y acciones no delictivas que también generan miedo. El miedo no es igual que el delito, y eso es importante separarlo, porque también desde ahí podemos trazar nosotros o creer que trazamos soluciones, y más bien estamos pensando en solucionar el delito cuando lo que quizás más importa es el miedo al delito respecto a un territorio concreto. O viceversa, estamos dando soluciones al miedo al delito y no necesariamente soluciones enfocadas en la victimización de uno en particular. Ambos importan, pero no dicen necesariamente lo mismo. Eso respecto al delito como fenómeno social. Segunda parte. Pasamos a preguntarnos por la medición del delito, pero antes por la idea de medición. Pensar en la medición de algunos objetos puede ser relativamente simple. Tenemos instrumentos de medición que quizás todos tengamos en casa, como una balanza que nos permite calcular una cantidad, el peso en kilos o otra unidad de medida de alguna cosa, simplemente poniéndola encima de la bandeja. Se marca en la escala un número y ese es el ejercicio de medición. Igual con la cinta métrica, con una wincha, necesitamos medir un espacio, trazamos de inicio a fin y la medición está realizada. Se consigue el número que queremos, ¿no? 65 centímetros. Listo. Sin embargo, ¿cómo hacemos para medir un fenómeno como el delito, que les he mostrado que en realidad son muchísimas cosas y no se puede medir todo a la vez? Pensar en la importancia de la medición del delito tiene, digamos, tres caras. Primero, saber qué es lo que está pasando con el delito y no solamente lo que sentimos frente al delito. Segundo, priorizar recursos escasos, porque no tenemos los recursos suficientes, y probablemente nunca los tengamos, para eliminar todos los delitos de un territorio durante todo el tiempo. Y por último, es importante también poder medir el delito para evaluar si una política funciona o no. Así, la medición del delito obliga al diseño de instrumentos, como la balanza, como la cinta métrica, pero para un fenómeno elusivo. El delito ocurre en un momento dado. Por ejemplo, el robo del celular en el paradero pasa muy de pronto. Alguien atraviesa la calle, se lleva tu celular, arranca en la moto y desapareció. Y eso fue un delito concreto que reunió un agresor, una víctima, en un espacio con baja vigilancia, y ocurrió en un momento muy preciso. Los delitos no ocurren todo el día, no ocurren para siempre. Un delito concreto ocurre y deja de ocurrir. Entonces hay un momento antes del delito, el momento instante del delito y el momento posterior. Además, este instante del delito también ocurre en una coordenada concreta, en un punto geolocalizable
de un territorio en un tiempo dado. Y en el delito, así como existen agresores, víctimas y espacios, cada uno de estos elementos también tiene diferentes características y atributos. ¿Qué es lo que vamos a medir exactamente? Vamos a medir la cantidad de las víctimas, vamos a medir la motivación de los agresores, vamos a medir los riesgos de victimización en el espacio concreto. Eso es algo importante a mirar cuando pensamos en la medición del delito, en saber algo respecto a este fenómeno que tiene muchísimas caras. Más allá de la elección que hayamos determinado, todo proceso de medición del delito va a terminar en una base de datos, en la típica base de datos de Excel con varias unidades de columnas y varias filas denominadas observaciones, o casos, en todo caso. Bueno, la medición sería una medición seria del delito, pasa por aplicar herramientas de investigación sobre fenómenos o características claramente definidas del evento delictivo. Un ejercicio de medición, solamente uno, produce datos. Poner el pollo sobre la balanza, marca una cantidad de kilos, ese es el proceso de medición y ese es el resultado obtenido, el peso cuántos kilos pesa el pollo. Y estos resultados, estos datos son el resultado del proceso de medición del delito. Se puede obtener una base de datos de las motivaciones del grupo de privados de libertad. Se puede obtener testimonios de víctimas de extorsión. Se puede sistematizar, tabular las respuestas de habitantes de un espacio respecto de los puntos donde se produce la venta de drogas conocidos por ellos mismos. Sí, se pueden hacer muchas de estas cosas. Pero lo más importante de comprender en el marco de la toma de decisiones respecto de política criminal es que no se pueden sistematizar todos los atributos de un delito concreto en una base de datos al mismo tiempo, en una hoja de cálculos. Y mucho menos no se pueden coleccionar todos y cada uno de los eventos delictivos que ocurren en un territorio en un tiempo determinado. Esto simplemente no es posible, al menos no de todos. Siempre vamos a partir de una base de datos limitada. De cualquier forma, sea la estrategia que elijamos o la fuente de información que seleccionemos o que produzcamos, no va a ser posible. Siempre va a haber una limitación en la selección, pero la rigurosidad de la medición pasa por reconocer los límites del método seleccionado y explicitar a la vez el arco interpretativo permitido. Y esto del arco interpretativo va a quedar más clara en la siguiente slide. Así que cada vez que se topen con un gráfico sobre el delito que ustedes quieran, pregúntense qué les es permitido interpretar de lo que ven y qué no podrían afirmar con ese dato disponible, dispuesto en un gráfico de barras, en un diagrama de pie, en una línea. ¿Qué sí y qué no se puede interpretar? Y esta es una pregunta por la metodología antes que por la estadística. Los datos, finalmente, son representaciones teóricas, metodológicas y empíricas de la realidad más allá de la que está allá afuera. Es la realidad que está aquí, en mi diagnóstico, a la que yo he podido acceder con mis instrumentos, con mis clasificaciones, con mis ejercicios de medición y que he intentado representar en gabinete, que he intentado representar en el marco de un diagnóstico para evaluar la situación de riesgos de extorsión en un distrito concreto. Los datos son representaciones de la realidad que podemos procesar, a las que le podemos poner cualquier etiqueta que querramos, que le podemos asignar categorías, que podemos dividir en dos o en más categorías, que podemos ponerle las codificaciones que querramos, que podamos presentar de la manera que quisiéramos. Pero lo importante de esto no es la versatilidad de los datos y la tecnología, que es muy buena, sino que no porque este dato esté disponible y lo pueda descargar de internet, significa que el dato se debe usar para cualquier cosa. Un dato debe venir acompañado de un paquete mínimo de elementos para su debida interpretación. Los datos no hablan solos. Los datos siempre van a necesitar un contexto para ser explicados, porque necesitaron una serie de decisiones teóricas, metodológicas y empíricas para producirse, para existir, para que la tecnología
sea concreta, sea visible, sea compartida y sea validada por la comunidad internacional, requiere existir. Y eso obliga no solamente a mirar el gráfico, sino a preguntarnos por cómo el gráfico se hizo, de dónde salieron esos datos, qué nos es permitido interpretar con esos datos. Y con eso pasamos a la parte 3 de la sesión. Esta pregunta por cómo medimos el delito, al menos en Perú, es una pregunta por las fuentes de información. Las fuentes de información concretamente se reflejan en una matriz de datos o lo que todos entienden como base de datos, que es la hoja de cálculo, columnas, filas, y números, cifras, datos al medio. A partir de aquí hay una matriz de datos, y es sobre esta matriz que se elaboran los informes, que se elaboran los gráficos, que se realizan los diagnósticos, que se elaboran las narrativas. Un spoiler. En el Perú, los datos existentes, ahora voy a pasar a comentarles en cada caso, tienen limitaciones conceptuales severas y sus respectivas producciones son profundamente limitadas para conocer el delito. Es decir, en pocas palabras, y como advertí al inicio de la sesión, vivimos una profunda ceguera institucional respecto a la forma, mecánica, dimensión, tamaño, prevalencia, disponibilidad del delito en nuestros territorios, en casi cualquier territorio del país. Entonces, ¿cuáles son esas bases de datos disponibles para medir el delito en el Perú? Si nos concentramos en la tabla que está en la diapositiva proyectándose, vemos que hay 4 celdas: cifras administrativas, encuestas de victimización, cadenas de suministro y análisis de riesgos. Más que entrar al detalle de cómo acceder o cuáles son los nombres de las publicaciones que difunden datos de seguridad y crimen en el país, lo que quisiera es que comprendamos cómo cada grupo de bases de datos, de fuentes de información, comparten las mismas limitaciones o comparten los mismos criterios de producción que definitivamente limitan la capacidad interpretativa del fenómeno a partir de la base de datos que tenemos en nuestro gabinete, en nuestro USB. Las celdas que están en verde, las cifras administrativas y las encuestas de victimización, son las únicas fuentes de información con las que el Estado cuenta, con las que el Estado procesa, que el Estado publica y sobre las que el Estado decide su política criminal y su política de seguridad. En primer lugar, tenemos las cifras administrativas. Las cifras administrativas tienen la particularidad de representar aquello que refleja la productividad de la institución que controla el delito, es decir, la policía principalmente. Hay otras cifras administrativas, pero quisiera concentrarme en la policía. La policía tiene una base de datos muy importante, que es la base de datos de denuncia. Es una base de datos que se produce en todo el país, que a partir de un sistema informático que está alojado en la mayor parte de comisarías a nivel nacional, existe desde 2017 y su uso se ha hecho extendido por lo menos desde 2018. Se centraliza prácticamente todos los días, recoge datos prácticamente diarios. Aproximadamente en un análisis que hicimos hace algunos años, si es que promediásemos todas las filas de la base de datos de denuncia por comisaría, por cada día del mes, aproximadamente cada comisaría reportaría 2 denuncias diarias durante todo el año, digamos. Obviamente esto no es así, hay comisarías que reportan muchísimas denuncias al día, pero también hay otras que reportan exactamente 0 por muchos días. El reporte del 0 no necesariamente refleja una ausencia de delito, una ausencia del fenómeno, allá afuera. Lo que podría ser interpretable de un delito 0 es que quizás no existieron los mecanismos suficientes para llegar a ese fenómeno allá afuera y registrarlo en mi base de datos para que exista, para que sea representada en la matriz, en el Excel, en la hoja de cálculo. En algunos casos esto es interpretado así. Al mismo tiempo, las subidas y bajadas de esta fuente de información, subidas y bajadas de cantidad de esta fuente de información, tampoco reflejan necesariamente más delito. Por ejemplo, es innegable que la extorsión ha aumentado, es innegable que existe una mayor cantidad de casos, pero
la forma en la que se publicita o la que, bueno, se ha hecho mano para publicitar la situación catastrófica que vivimos de extorsión ahora en el país, parte de un registro como este, la cifra administrativa. ¿Y por qué es un problema pensar desde la cifra administrativa? La cifra administrativa, como la denuncia, no tiene un criterio de recolección estadístico en campo, como para buscar la significancia estadística en los colegas científicos que estarán en el chat, sino se trata básicamente de trámites. Es la sistematización de trámites que la ciudadanía realiza en el servicio público, comisaría, para poder conseguir varias cosas. Algunas veces buscan recuperar el objeto perdido. En otras ocasiones buscan que el seguro se active. En otras ocasiones busca sentar la denuncia por otros motivos. Y digamos que la cifra administrativa, una parte de lo que se llena de esa base de datos es por la motivación de la ciudadanía en ir a una comisaría. El problema es que hay gente que que sí está motivada a denunciar, que sí necesita denunciar, pero quizás no hay una comisaría en su localidad o le queda muy lejos. Eso es un problema de servicio público, de alcance, y no necesariamente de ausencia de delito. Alguien pudo no haber llegado a registrar su delito, su denuncia, y como les decía, no por eso necesariamente el delito no se dio. No es que si no lo registras no pasó. No se trata así a la base de datos de cifras administrativas de la policía. Y al mismo tiempo, hay otra parte de las observaciones, de las filas de esa base de datos de denuncia, que se llenan a partir de la discrecionalidad policial al realizar su trabajo y al reportar productividad. Es más probable que se arme un operativo policial para el rescate de víctimas de trata porque se sabe a través de inteligencia, a través de una noticia criminis, a través de un testimonio, etcétera, que existe un lugar donde sí o sí va a haber éxito cuando vayamos a rescatar víctimas. Entonces vamos a ese lugar. No necesariamente se va a ese lugar por ser el más importante del país, no necesariamente se ataca ese lugar porque va a brindar asestar duros golpes a la criminalidad o a las organizaciones criminales, sino porque va a haber productividad. Y eso es positivo, se refleja bien, más cantidad de víctimas rescatadas, más operativos, más incautaciones, es positivo. Muestra un trabajo, sí, muy cierto. Sin embargo, el dato reportable y que es calzado en la base de datos no necesariamente se construye con criterios estadísticos, sino más bien de oportunidad. Existe un tercer grupo de denuncias que no llegan a la base de datos no porque el ciudadano no quiso visitar, no porque la comisaría no estaba cerca, o no porque la policía no conocía el caso y no llegó de oficio a intervenir y rescatar personas, sino porque a veces, aunque en menor medida, ciertamente, la discrecionalidad del oficial policial en la comisaría podría conducir a no recibir un delito o a catalogarlo de forma diferente. La anécdota más común que se dice, que se escucha sobre el tema, es aquellas denuncias sobre violencia de género que no terminan colocándose en la base de datos de la policía, que no terminan registrándose, muchas veces por el criterio del profesional que recibe la denuncia y decide registrarla de otra manera o no registrar, echarle la culpa a la víctima, etc. Entiendo que estas prácticas cada vez son menos comunes, pero entendería que tampoco es el único delito que se configuraría así. Además que se registraría así en la base de datos de denuncia. Además existen otros delitos como el tráfico de drogas, donde no hay víctimas. Y si no hay víctimas, ¿quién denuncia? La víctima denuncia porque no le conviene que siga habiendo delito, o la corrupción en todo caso, son delitos sin víctimas. ¿Cómo hacemos para que denuncien? O entonces empezamos a mostrar que en realidad nuestra base de datos de denuncia, que es una cifra administrativa generada por la proactividad del sistema, no refleja la situación del delito, sino más bien nuestra capacidad, la capacidad del Estado, la capacidad instalada de la policía para acercarse al delito lo más posible, registrar características del fenómeno social ahí afuera y traerlas a la base de datos, sistematizar y hacer afirmaciones sobre estos datos. Sin embargo, como espero que haya quedado claro, hay severas limitaciones para aseverar y afirmar cuestiones sobre el delito
a partir de una base de datos administrativa, como el de la denuncia. No todo está perdido con esta fuente de información. La cifra administrativa cada vez es más útil para medir por lo menos dos tipos de delitos. Uno es el homicidio. Es muy complicado que no es imposible, pero es muy complicado que un cuerpo no quede registrado en el sistema de denuncias, especialmente si se produjo a través de una muerte violenta dolosa. Cada vez es menos probable, puede ser probable, pero la cifra no es tan lejana a la realidad allá afuera. Se genera una medición, un proceso de medición decente. Al mismo tiempo, las cifras administrativas también son útiles, relevantes para cada vez más estos delitos asociados a medios informáticos, estos delitos asociados a robos bancarios, porque muchas veces el seguro o el mismo banco pide que el ciudadano tenga una denuncia para proceder administrativamente con la atención del caso, de manera que obliga, entre comillas, al ciudadano a ir, a buscar la denuncia, conseguir la ficha, la constancia y luego continuar su proceso. Estos delitos cada vez son mejores registrados, cada vez son mejores, no son perfectos, pero al menos se acercan, o son los casos en los que más se podrían acercar al fenómeno social del delito allá afuera, como la abstracción común y social que todos conocemos. Eso sobre la cifra administrativa, que es una de las dos fuentes de información más importantes del Estado y sobre el cual el Estado planifica sus recursos, decide la cantidad de sus metas y asigna presupuesto, que es importante y crítico. En segundo lugar, están las encuestas de victimización. Las encuestas de victimización, como dice el nombre, evidentemente son encuestas. Una encuesta necesariamente no es un censo. Los censos en el Perú, además de ser carísimos, como en todos lados, no se pueden recoger todos los días, no se pueden hacer censos ni siquiera todos los meses, y mucho menos todos los años. Creo que se realizan aproximadamente a cada 8, 10, 12 años. Y esto, bueno, evidentemente tiene una diversidad increíble de problemas de registro. Pero más aún, la encuesta tiene que jugar a buscar moldear una representación estadística de un fenómeno social que no se manifiesta con significancia estadística en el territorio, necesariamente. No es que en todos los distritos hayan 2 delitos de cada tipo. No es que uno de cada 10 ciudadanos en todos los distritos del país sufra el mismo tipo de delito necesariamente. De hecho, ni siquiera, y esto es un dato que va a ser publicado, esperamos muy pronto, como un resultado de investigación del Instituto de Criminología en una revista regional de mucha relevancia, ni siquiera en todos los distritos del país se producen homicidios. Y hay distritos donde no se producen homicidios en muchos años. Y más bien, se trata de unos 30 distritos, 35 distritos que concentran cerca del 80% de los homicidios en el país. Pero en el país no tenemos 30 distritos, ni siquiera tenemos 100, ni siquiera tenemos 1000. Son cerca de 1800, 1900 distritos. Son muchos distritos. Y en muchos de ellos ese delito no ocurre. Eso nos genera mucha suspicacia. Bueno, esperemos que esta investigación llegue a buen puerto. Retomo la encuesta de victimización, ya para ir cerrando también. Además, la encuesta de victimización obliga a generar una búsqueda del testimonio, porque en el evento criminal, en el proceso de victimización, que es lo que mide una encuesta de victimización, se mide la experiencia por la que una persona se convierte en víctima de algo. Todos son personas hasta que llega el momento del delito y esa persona, además de ser persona, se reconoce como víctima de un delito. La encuesta de victimización debe diseñar preguntas para acceder al testimonio de esas víctimas que se encuentren disponibles y que además estén libres de dar su declaración y que estén dispuestas a hacerlo. Porque no le podemos preguntar esto necesariamente a los victimarios, a los agresores, y mucho menos cuando el delito no es tan común o poco peligroso como el homicidio, como la extorsión. En todo caso, las cifras de encuestas de victimización, que son 2 en el país, son los datos de la ENAPRES,
se producen sistemáticamente desde el 2011-12 a nivel nacional para las 27 ciudades más importantes de Perú. Y la encuesta a empresas, que ha tenido, digamos, dos momentos, dos fases. Una fase en la que se produjeron datos en el 2015-16 y 17-18, una encuesta específica, especializada en victimización de empresas, y luego la encuesta económica o la encuesta de actividades económicas, que también pregunta por victimización de empresas con otros criterios de selección. Pero, digamos, son dos fases de la encuesta de victimización a empresas, además de la encuesta de victimización a ciudadanía, que reporta ni siquiera los 500 tipos de delito. Le hacen preguntas en torno a 11 delitos, 11 formas delictivas, me parece, donde la mayor parte es procesos de victimización patrimonial. De manera que una encuesta de victimización no nos ayudaría a llegar a víctimas de trata, no nos ayudaría a identificar tampoco necesariamente víctimas de corrupción o víctimas de falsificación de documentos tampoco. Los criterios, el punto de partida de la encuesta ya presenta complicaciones porque no necesariamente el delito es un fenómeno que se pueda estudiar desde una perspectiva estadística. No necesariamente. Y no siempre. Estas son las dos fuentes de datos, cifras administrativas y encuestas de victimización, sobre las que el Estado ha decidido toda su historia institucional, republicana, constitucional, sobre cómo acercarse al delito. Y básicamente tenemos algo de idea sobre homicidios y delitos informáticos bancarios, con las cifras administrativas recientemente, y encuestas de victimización hace poco más de 10 años, donde las cifras de victimización por delitos patrimoniales, robos, hurtos, robos de bicicletas, de vehículos, etcétera, extorsiones, también son representadas. Y digamos que son las únicas más o menos representadas, más menos que más. Esa es la información. Van a ver que salen datos de del Observatorio de Criminalidad, van a ver datos de consultoras independientes que dicen que la fuente es CIPOL, la fuente es INEI, la fuente es el CIRDIC, la fuente son el anuario policial, la fuente son los anuarios de seguridad ciudadana del Instituto Nacional de Estadística. Pero sí o sí, el origen va a ser una base de datos administrativa, con las limitaciones que les conté, o una base de datos de encuesta de victimización, con las otras limitaciones que les conté. Entonces, en general, estamos ante una situación de amplia ceguera institucional para la toma de decisiones en este tema. Las celdas 3 y 4 son objeto de nuestro curso sobre medición del delito, acaso las paso a mencionar, pero son propuestas en las que venimos trabajando como institución para la medición, comprensión, clasificación de delitos y sus partes. Las cadenas de suministro las utilizamos para estudiar mercados ilícitos, permiten una estrategia multimetódica para la colección de información, la sistematización y clasificación de las fases, los procesos, las actividades y las tareas que se necesitan para la obtención de un resultado, la obtención de cocaína, de madera ilegal, de trata de personas, de lavado de activos, de oro ilegal. Y por último, el análisis de riesgos también implica una colección multimetódica de información que es posible de geolocalizarse en un mapa para estudiar concentraciones, dispersiones, tendencias en el tiempo y conocer con mayor precisión en qué lugares se concentran más riesgos de que un delito ocurra, no necesariamente el delito. Esta es una propuesta, digamos, del curso avanzado 2 del tema, donde no medimos la cantidad de delito que hay en un lugar, sino medimos el riesgo que es la probabilidad de cuánto es posible que el delito ocurra aquí y que un delito específico ocurra aquí según las características situacionales detectables en el entorno. Con esto, para cerrar, les quiero decir que todas las decisiones en seguridad se apoyan y se deben apoyar en datos. Si los datos están mal usados, mal diseñados, mal tabulados y se van a malinterpretar, la decisión también va a estar equivocada, no va a ser la más feliz. De manera que en el fondo, después de tantos años de ceguera sobre el tema, empezamos a pensar que probablemente no se trate de un problema técnico, sino más bien un problema que tenga más
y cada vez más clara, con claridad, un trasfondo político de decisión voluntaria de mantenernos en esta ceguera. Medir bien no es una sofisticación, es responsabilidad pública para con la ciudadanía por la convicción de servir y de la calidad de gasto. Una autoridad que entiende los datos gobierna, una que no los entiende reacciona. Con esto doy fin a la sesión y pasamos a las preguntas, Nico. Gracias, Cristian. Hay una pregunta en el chat de Beatriz Torres, entonces la puedes leer porque es un poco larga. Buenas tardes, los datos son clave para el análisis de la realidad delictiva y la elaboración de propuestas basadas en datos confiables. Dos preguntas, ¿no? ¿Se hace o no la curación de datos para saber que, por ejemplo, son datos certeros, enteros o no sesgados? Y segundo es quién se encarga de ello, ¿no? ¿Cómo se realizan los análisis estadísticos para comprender el fenómeno de causalidad que se emplea en correlación, regresión u otros? ¿Qué cosa nos puedes contar al respecto? Si hay más preguntas, por favor, las ponen en el chat y las respondemos a la brevedad. Bueno, sí, lo más importante de la sesión ha sido que sea la base de datos que sea, los datos van a tener un sesgo. No tenemos la capacidad humana, filosófica, epistemológica de diseñar instrumentos que puedan captarlo todo. Necesariamente nuestras decisiones conceptuales, teóricas, empíricas e incluso presupuestales nos obligan a, con creatividad, diseñar instrumentos para acercarnos a algunos elementos. Lo importante es explicitar cuáles son esas decisiones teóricas, metodológicas, empíricas, para brindar facilidades en el arco interpretativo. El problema es la interpretación del dato. Muchas veces el dato puede estar bien hecho, de hecho la mayor parte no, la mayor parte hay pérdidas ya ni siquiera de haber conceptualizado adecuadamente y operativizado adecuadamente las variables de los hechos. A veces hay problemas de transmisión del dato, asuntos informáticos, asuntos de digitación de un dato cuando existen procesos manuales, y se esperaría que esta curación, este curado, se ejecute en oficinas de calidad de datos dentro de la policía, dentro de la división estadística, etcétera, pero no tenemos la información disponible para confirmar o negar que esto sea así en este momento. Eso, Nico. Beatriz Torres dice, la interpretación está basada en datos. Si los datos son malos o sesgados, el análisis nunca podrá ser de buena calidad. Mira, sí y no. Sí y no. Hay un detalle con esto. La realidad exterior, la que existe allá afuera, la que podemos mirar, la que podemos escuchar, la que podemos llegar a conocer, no vamos a poder traerla a nuestra matriz de Excel nunca. No en su totalidad, solo unas dimensiones, unas partes. Y sobre estas dimensiones, sobre esos elementos, siempre que se explicite y se clarifique la metodología, hacer afirmaciones es completamente racional y la calidad puede ser muy buena. Pero si esperamos hacer aseveraciones sobre la cercanía del dato de denuncias de extorsión y la representación y la extensión epidemiológica de esta, puede que no sea lo más feliz. De hecho, hay muchas víctimas de extorsión que no denuncian. Hay muchas extorsiones que no son percibidas como tal. No podríamos utilizar esa fuente para hacer esa afirmación, pero podríamos hacer otra. Una que podría saltarme ahora a la vista es, si tenemos más registros de denuncia, es posible dos cosas. Por un lado, que existe una mayor atención del sistema policial de buscar, de atender a estas víctimas de esos delitos. Entonces hay más apertura del sistema a recibir estas denuncias. Y por el otro lado, hay más personas que buscan la justicia después de ser victimizadas por la extorsión que sufrieron. Espero que con eso haya podido aterrizar un poco, Beatriz. Nico, sigo con la siguiente. Tengo al general Lozano. Uno de los factores que afectan el relativo éxito en la prevención y el control de la crisis de inseguridad se debe a la ausencia de una data real y validada. Sí, y lo más probable, además, en general, es que se asocia a la ausencia de objetivos claros de política. Un objetivo de política no puede ser tener más cárceles, no puede ser tener más estados de emergencia o más policías dando vueltas o militares. De ninguna manera, el objetivo, invitamos a pensar a los equipos políticos a que el objetivo siempre sea reducir el delito, reducir el daño, reducir el sufrimiento, porque eso es lo importante.
Si eso pasa por tener más cárceles y más policías, ok, pero tiene que quedar demostrado, tiene que quedar validado y ser medido con el rigor necesario para dar cuenta de haber tomado una buena decisión. Eso, mi general. Olga Mamani, ¿hasta qué punto las estadísticas oficiales reflejan la realidad del delito oficiales en provincias, considerando los delitos no denunciados y la cercanía entre vecinos e instituciones? Puedo hacer dos comentarios sobre esa pregunta. La primera es que el 46 o 47% de los distritos no tiene una comisaría en su territorio. Sí es parte de la jurisdicción de alguna comisaría, pero en muchos casos la comisaría se encuentra en la provincia cercana, a quizás muchos kilómetros de distancia. Y es de la jurisdicción de esa comisaría porque eventualmente el comisario o sus oficiales pasan en la patrulla por ese lugar. Pero no que los territorios se hayan dividido por jurisdicciones de comisaría significa que todos cuentan con una comisaría. De hecho, son como 1.100 o 1.200 distritos que tienen comisarías y como 700, 800 que no tienen una comisaría donde denunciar ningún tipo de delito cercanas. Y por otro lado, sí, bueno, los problemas de gobernabilidad son muy parecidos a los problemas de cómo mandamos equipos a campo a recolectar información con los criterios y protocolos de seguridad debidos para recolectar datos en las extensiones de la sierra y selva peruanas. Hay pedazos gigantes de tierra en los que no tenemos idea qué pasa. Y si sabemos, el Estado no tiene la capacidad para registrar. Entonces, las estadísticas oficiales o las cifras oficiales administrativas o de encuestas de victimización se quedan sumamente cortas en esos espacios. Y es obligación de los especialistas y técnicos de los equipos políticos en decidir quién y cómo abordar esas complicaciones que genera este fenómeno, ¿no? Este fenómeno heterogéneo en sí mismo, extenso y raro, elusivo a la vez. Nico, esas son todas las preguntas que tengo. Bueno, Cristian, muchas gracias. La idea era, como les comentaba, que tengamos un panorama general sobre cómo lo importante que es la medición del delito. Creo que con lo que nos has comentado hemos tenido una mirada bastante ágil y completa. Te agradezco mucho por tu tiempo y nada, a todos los demás, por favor, manténganse en contacto con nosotros. Nosotros siempre estamos dispuestos a seguir sumando, colaborando con más información. A quienes estén animados por postular, los felicitamos por ese compromiso. Y saben que pueden contar con nuestra información para poder tomar sus decisiones y esperamos que lo que hemos compartido con ustedes estos días haya sido de utilidad y su agrado. Así que quedamos atentos con ustedes, viendo las fechas, les deseamos las mejores fiestas y auguramos que el próximo año sea un mejor año para el Perú. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Gracias, Nico. Adiós.